Bueno, hola a todos, bienvenidos a este espacio de Tres Lecciones. Hoy nuestra invitada es María Adelaida Pérez. Yo tengo la fortuna de conocer a María hace más o menos 20 años. Todo eso, María, hace todo eso nos conocemos. Todo eso, Cris. Nos conocimos trabajando juntas en familia cuando las dos estábamos apenas arrancando nuestra carrera. Y pues María, yo soy una ejecutiva súper exitosa que la voy a dejar que ella se presente y nos cuente un poquito su trayectoria. Bienvenida, María. Cristi, gracias y gracias pues por esa introducción. La verdad es que lo que más me gusta de lo que dijiste es que es cierto, nos conocemos hace muchos años y ha sido una relación muy bonita en lo profesional y afortunadamente para mí también en lo personal. Yo soy de formación abogada, toda mi vida he estado en el sector privado, solamente por un periodo de 2 años no estuve en el sector privado, pero estuve también trabajando, digamos, desde lo privado en temas sociales, en una fundación. Pero normalmente la mayor parte de mi carrera ha estado como abogada corporativa. Trabajé en el Grupo Suramericana cuando arranqué mi carrera y estuve los primeros 7 años de mi vida profesional. De ahí me fui a familia donde nos conocimos y tuve también pues como la fortuna de poder armar el área jurídica de la familia por primera vez como un área in-house y después de ahí empecé un poquito como una vida de medio millennial, porque cuando empiezo a mirar ya como mi currículum, más o menos cada 4 o 5 años he tenido el privilegio de que la vida me ponga unas oportunidades laborales muy interesantes pues y muy como que me han realizado mucho y me han permitido aprender. Fui lo que era antes el Grupo Mundial o el Grupo Orbis. Ahí estuve también pues como secretaria general de la organización. Luego me fui a vivir a Bogotá con mi esposo y con mis niños y trabajé en una compañía de servicios financieros que también me sirvió para responderme preguntas como qué sectores de la economía me gustaban. Y por ejemplo, ese fue uno en el que definitivamente identifiqué que mis habilidades profesionales y sobre todo mi forma como de ver la vida y de entender la vida, pues no era mucho en el sector financiero, con todo el respeto pues que tiene ese mundo, pero en realidad yo no soy una buena profesional pues para ese sector. Y de ahí me fui al mundo de lo social, que fue maravilloso, estuve también 2 años en ese mundo, descubriendo también lo que le ofrece a uno el mundo de las fundaciones, las habilidades Sí, que allá se tienen total. que tener, retos, para resolver esas grandes complejidades que tiene la vulnerabilidad, ¿cierto? Porque al final uno está ahí todo el tiempo gestionando con la escasez y con un poquito el dolor y la fragilidad humana, entonces fue muy bonito. Después me regresé nuevamente a Medellín y tuve la fortuna de que de familia me volvieran a invitar a ser parte de la organización. Ahí estuve también hasta el año 2018 y de ahí me fui para el Grupo BIOS. El Grupo BIOS es el grupo agroindustrial más relevante en este momento del país, un grupo muy bonito porque está en el sector agroindustrial, en toda la cadena de la proteína, entonces tenemos proyectos de siembra muy bonitos, pues porque esa es la materia prima de nuestro proceso, pero tenemos negocios de alimentos balanceados, tenemos también negocios de producción de pollo, de producción de cerdo, de huevo, y obviamente también terminamos con una compañía de consumo masivo que comercializa productos para mascotas y alimentos pues para humanos de proteína, no solamente de proteína animal, sino de proteína en general. Ahí estoy en un área muy linda que se llama el área de asuntos corporativos y desarrollo organizacional, donde en realidad lo que pasa, o digamos, como lo que hacemos ahí es que tenemos la Secretaría General, yo soy la Secretaría General de la organización, de igual manera, todo el tema, digamos, de gestión de la relación con los grupos de interés externos y todos los asuntos internos con mucho foco pues en los temas de gestión humana. Eso es lo que hago y bueno, gracias Cristi por invitarme a conversar contigo. María, y una cosa muy chévere que me gustó de tu introducción es cómo, pues, dos cosas. Una, cómo identificaste, por ejemplo, sectores que te gustaban y sectores que no te gustaban y que eso se vale, ¿cierto? Que uno no le tiene que gustar todo y es súper importante uno entender qué sectores realmente es donde las habilidades de uno tienen un buen fit. Y lo segundo, también que has tenido una carrera muy bonita porque pues arrancaste como pura abogada,
pero digamos hoy tu rol, aunque sigues teniendo ese sombrero de abogada, tienes un rol administrativo súper importante y que es el rol de la gente, ¿cierto? De las personas dentro de la organización y cómo tu vida pues de abogada te llevó a ese rol. Y sabes, Cristi, que yo creo que lo que a mí me ha ido pasando con los años fue justamente que me fuera llegando como esa respuesta. La primera es, a mí me gusta el derecho, pero también tengo claro que me gusta el derecho cuando logro como transformaciones en el ejercicio del derecho. Entonces, por eso me gusta el mundo de la empresa, porque en los negocios siempre estamos construyendo, siempre estamos proponiendo cosas. Entonces, esa fue como ha sido como una de las primeras respuestas que yo me he dado de por qué me gusta ser abogada, porque desde el derecho, insisto, en el mundo de los negocios puedo construir, puedo proponer, puedo aportar. La segunda respuesta es que no me gusta mucho la plata. Y eso puede sonar porque pues, realmente la necesitamos y es un vehículo que nos permite lograr muchas cosas, inclusive la expansión de los negocios. Entonces no es que minimice, digamos, ni mucho menos los temas financieros, pero yo no soy como muy buena en eso. Es decir, yo lo entiendo como un medio y me encanta tener gente que es muy buena en eso, que lo sabe gestionar súper bien, pero yo ahí como que no me conecto, como que no. Entonces también por eso decía, el mundo del sector financiero no es un mundo en el que la pasión con la que yo me levanto a trabajar y a enfrentar como mi vida profesional no aparece. O sea, es un mundo en el que yo hacía como la tarea y yo creo que uno no debe nunca hacer la tarea. Nunca, nunca debe hacer la tarea en nada. Uno siempre debe sentir como esa energía vibrante que hace que uno de verdad sea más creativo, sea más inquisidor y sobre todo sea como más vital. Entonces, esa también es como una respuesta que me permitió también ir descubriendo, y eso fue el mundo de lo social, fue como muy revelador, porque ahí dije, yo creo que a mí lo que más me gusta en la vida es la gente. Y eso puede también ser una respuesta obvia, pero no lo es, porque una cosa es que seamos seres sociales y que vivamos en relación, y otra cosa es que de verdad tú sientas que en el servicio al otro, que en tratar de construir vínculos y en tratar de que tu trabajo te permita dar soluciones que beneficien al otro, ahí encuentras como una gran oportunidad de realización. Y cuando yo logro hacer eso, es como cuando digo, ah, esto me gusta mucho, y esto disfruto, pero además esto me hace como sentirme súper privilegiada, porque digo, pues qué fortuna que a mí en mi trabajo me permitan de verdad hacer algo que aporte. Entonces, creo que esas han sido como las respuestas que yo he ido construyendo, pues como sobre todo como en estos, digamos, ya en los años de la madurez profesional, porque ya tengo que reconocer que soy una grande. Sí, ahí nos identificamos. María, y entonces me parece muy chévere como esto para hablar un poquito del tema donde nos vas a dar tus 3 lecciones y es, pues en lo que has hablado, pues la parte técnica, pues del derecho y de aprender temas de la gente ha sido muy importante, pero también hay otro tipo de habilidades que no son específicamente lo técnico que necesitas hacer para hacer tu labor, que te han ayudado a que tu carrera avance de la manera que lo ha hecho, pero además que sea capaz de tener esas transiciones de industria, de roles y de muchas cosas, porque tú, digamos, has tenido unas transiciones muy chéveres y lo has hecho de manera muy exitosa, no necesariamente teniendo como el conocimiento de la industria a la que vas a ir o el conocimiento incluso al principio técnico de a dónde te vas a meter, pero esas habilidades complementarias han hecho que tu carrera, digamos que ha sido lo que te ha acompañado como hilo conductor en toda tu carrera. Entonces, entremos un poquito como a hablar de esas 3 lecciones y cómo esas habilidades complementarias han sido importantes en tu carrera. Ok, ok. Sí, yo creo que lo has dicho bien. Yo creo que formarnos académicamente de una manera sólida, mantenernos actualizados, es decir, el tema técnico es fundamental, pero ahí yo creo que no está al final la gran diferencia, distinto de que hay gente que es súper sobresaliente, o por sus condiciones intelectuales, o por su agudeza mental, y en fin, pero en general si uno está bien formado tiene las herramientas técnicas pues como para enfrentar la vida laboral. Yo creo que al final, cuando yo miro ¿qué ha hecho como distinto a María Adelaida? Yo creo que es bien está bien en lo que estás diciendo, y es esas cosas que realmente ponen como el sello personal en uno y que yo creo que uno conscientemente las debería trabajar y se tiene que como apersonar de ellas para desarrollarlas. Yo creo, Cristi, que la primera lección que yo compartiría desde esa perspectiva es como de verdad la actitud de servicio y la actitud empática, que además pues en estas circunstancias actuales sí que cobra relevancia,
pero al final es que cuando yo miro lo que a mí me ha dejado mi trayectoria profesional, es una gran red personal. Y eso hace que cuando yo miro por qué tengo relaciones que persisten desde mi vida en Suramericana, desde el año 1996, cuando fui practicante en el Grupo Suramericano, eso hace mucho tiempo. Y hoy tengo todavía amigos que me acompañan y relaciones profesionales que persisten, pero al final, y así pasa pues como con cada uno de esos sitios en los que he podido tener experiencias profesionales, creo que es eso, creo que es que siempre, y eso se lo debo también a los primeros jefes que tuve, que me dieron, siempre me dieron el voto de confianza, pero me dieron un muy buen ejemplo. El buen ejemplo de que a las preguntas uno le contesta, de que a las necesidades de la gente con la que uno trabaja, uno de verdad, las resuelve, las atiende y lo hace con oportunidad, lo hace como con diligencia y con una buena actitud. Y que en realidad, al final trabajar no es un asunto técnico, trabajar es un asunto de relaciones. Estamos todo el tiempo conversando, todo el tiempo resolviendo situaciones que nos involucran a todos. Lo que pasa es que tenemos una muy buena excusa que es la técnica, ¿cierto? Pero lo que está involucrado somos seres humanos. Entonces creo que conectarse con el otro, entender que el otro tiene también una preocupación, a veces un miedo, o simplemente la necesidad de que uno le apoye y le respalde en una iniciativa, yo creo que es muy importante. Entonces yo diría que esa es la primera lección. Y si me preguntaras dónde diría yo que ha sido como que lo he visto muy, muy materializado, yo te diría que tal vez, y lo otro, y tal vez otro ejemplo bonito, es cuando lo social empieza a jugar un rol relevante. Ah, súper chévere. Cuando tienes, yo recuerdo mucho en familia que trabaja, desde su fundación trabaja con la población recicladora. Sí. Y cuando fuimos capaces también de encontrar una solución de proveeduría de materia prima, para la producción que necesitábamos hacer, necesitábamos producir papel, y ese era el objetivo de negocio, pero fuimos capaces de involucrar a esa población recicladora en un círculo virtuoso en el que ellos hicieran parte como del ciclo productivo, fue súper bonito. Entonces ahí reconoces a esa persona en su necesidad, haces quizás estrategias de subsidio que permitan que funcione pues como en la conversación integral del negocio. Puede ser también otro ejemplo bonito de cómo esas cosas en realidad sí tienen conexión con el proceso, con lo que haces, con el hacer del negocio, con el hacer de la empresa, sí. con ese objetivo también que al final es un objetivo de rentabilidad, ¿cierto? Claro, claro, no, y me parece súper chévere como lo enmarcas, como alrededor de, ven, cómo la persona siempre está ahí y si tú cuidas a esa persona en todos los aspectos de tu vida profesional, también eso tiene frutos, porque hablabas al principio de las redes que has construido y que gracias a ese reconocimiento, hoy de pronto tiene muchos frutos esas redes que tienes, por los contactos, por las personas a las que les puedes ir a tocar la puerta cuando tienes una pregunta, un problema o necesitas a alguien para solucionar una situación. Entonces eso me parece que las dos en conjunto son súper poderosas para cualquier profesional. Sabes que yo tenía un jefe que decía que uno no necesitaba saber todo, pero sí necesitaba saber quién sabía. Y yo creo que es súper al final eso, uno necesita poder escribir un mensaje y que le contesten, poder hacer una llamada y encontrar también, o poder pues encontrarse con alguien y conversar de un tema, porque al final la vida no es sino un camino de preguntas y uno no siempre encuentra la respuesta solito. Total, total. María, vamos entonces a la segunda lección. La segunda lección, Cristi, yo diría que es nunca dejar de ser curioso. Nunca dejar de ser curioso, absolutamente nunca. O sea, y vuelvo y conecto con lo que estábamos hablando. Siempre hacerse las preguntas. Siempre mirar, siempre levantarte como con actitud de principiante. Uno nunca como creérselas que ya se las sabe y tratar de no repetirse mucho, que yo creo que ese sí es uno de los mayores retos como ser humano y como profesional sí que lo es. O sea, como uno de verdad construir nuevos guiones, y eso exige entonces que uno lea mucho, que uno de verdad lea mucho. Yo en eso quisiera decir, porque quisiera insistir. No importa, ahí está, estamos en cuarentena, todos sabemos que estamos en la casa y pasa como el video del que llega el niño a interrumpir, no te preocupes, ahí veo a Juan.
Pero sabes que yo ese sí sería como el mensaje en el que insistiría, que lean mucho. Es una casi que cantaleta que se la trato de repetir mucho a mis hijos. Y estas generaciones que son tan visuales, de verdad yo siento que no se conectan mucho con esa invitación. Pero es porque en las lecturas ahí hay grandes respuestas que llegan mucho más profundos al proceso cognitivo que uno hace cuando lee, es muy distinto al proceso cognitivo que uno hace cuando está viendo o una película o un video o un mensaje de Instagram o un mensaje de Snapchat o cualquiera que sea pues como el que se use. Yo ya con seguridad dije las redes que ya están en desuso, pero en realidad es que ahí hay una cosa súper poderosa. O sea, yo sí creo que las generaciones jóvenes que tengan como disciplina la lectura, tienen, de verdad, tienen como un paso adelante, tienen una ventaja adicional. Además, porque es que es súper obvio. Cuando uno lee, aprende más fácil otro idioma. Cuando uno lee, es como que el cerebro de verdad, neurológicamente, empezar a hacer unas conexiones mucho más fuertes y las respuestas llegan más rápido. O sea, eso está comprobado científicamente. Al que le preguntemos con mucha más autoridad que la mía, va a reiterar pues esa afirmación que yo estoy haciendo. Entonces, esa sería mi segunda lección. La curiosidad, pero como herramienta de aplicación, leer mucho. Y leer no solamente temas técnicos, la literatura, la poesía, los temas ajenos. O sea, yo diría que la narrativa, tú sabes que yo soy pues una apasionada Total, lo recuerdo. Es un asunto pues que me emociona muchísimo, pero en realidad es que en la narrativa hay fantasía que ayuda a la curiosidad. Hay nuevos universos, hay nuevas concepciones que también hace que uno encuentre inclusive como hasta ideas de innovación, ¿cierto? Entonces, no es que sea un asunto ajeno, vuelvo al tema, al mundo de los negocios, al mundo de la empresa. No, esa sería mi segunda lección, que sean curiosos, que se levanten todos los días con actitud de principiante, que no se conformen, porque afortunadamente hoy el mundo, aún en épocas de COVID-19, aún en épocas de cuarentena, está lleno de oportunidades y está lleno pues de nuevas posibilidades. Entonces yo creo que también la vida es un cambio que en el cambio nos permite como transformarnos. Creo que un poco lo expresaría así. Sí, súper chévere incluso, pues encontrar dentro de la lectura cuál es tu pasión, ¿cierto? Porque, claro, también yo la puse una vez a leer economía y no le gustó tanto. Pero como 6 meses en leer el libro. Total, pero al final ese es lo que cada uno encuentra como su hilo que le gusta, ese es el que me gusta a mí, a ti tú tienes el que le gusta y al final estoy de acuerdo, eso sea lo que sea, te abre la mente y te empieza a generar unas conexiones que de otra manera no tendrías y atado a poder hacer esas preguntas que tú dices que son tan importantes en el mundo laboral. Entonces vamos con eso, encajémoslo y leémoslo a esa tercera lección. La tercera yo creo que es una cosa que yo también, como con estas generaciones jóvenes, también les insisto, porque de verdad es que yo creo que uno tiene que tener claridad mental y tiene que saber, tiene que lograr que esa claridad mental se evidencie. Y eso se evidencia en la expresión oral y en la expresión escrita. Y yo creo que lamentablemente la velocidad de la comunicación actual no ayuda mucho a eso. Y yo no estoy en contra, yo uso todo el tiempo WhatsApp, ya también pongo notas de voz, ¿cierto? No estoy en contra de esa nueva forma que tenemos hoy de comunicarnos, pero no es la forma de comunicarnos. O sea, es una de las que tenemos, pero eso no puede hacer, o sea, yo creo que lo bueno es como uno logra ser como polifacético en esas formas de comunicación sin minimizar la importancia que tiene la expresión oral y la expresión escrita. O sea, eso habla mucho de uno. Yo veo inclusive cuando he estado en todos estos eventos de lanzamiento de emprendimientos o de nuevos startups a los que me toca afortunadamente pues asistir y estar, la verdad es que cuando uno está haciendo evaluación o inclusive tomando decisiones de inversión, uno sí se da cuenta de eso, sí se da cuenta si la presentación que hicieron, si el pitch es claro, contundente, es preciso, usa los adjetivos correctos para que uno además tenga una experiencia de compra. Es que al final ahí me están vendiendo una idea, entonces cómo yo como usuario
vivo esa experiencia de compra convencida pues de lo que me están diciendo. O inclusive cuando me llega ya pues la oferta escrita para revisarla, bien desde mi rol de abogado, desde mi rol pues simplemente de coequipera pues del comité evaluador del negocio, ahí es clara o no es clara. O sea, uno se da cuenta cuando tiene que hacer muchas preguntas desde volver a concretar cuál es la idea que le están queriendo transmitir a uno, ¿cierto? Entonces yo también diría, de verdad, preocúpense. No es que se tengan que vestir como uno, no es que tengan, no, me encanta la soltura y la informalidad que nos ofrece el mundo de hoy. No es desde esa perspectiva, pero sí es desde la perspectiva de la claridad, de la contundencia, de la precisión e inclusive del resumen, ¿cierto? Mientras cuando uno logra ser mucho más, ahí se logra como ser mucho más incisivo y que las cosas pasen de una manera mucho más rápida, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo pues ahora que estoy metida en este mundo emprendedor, ese ha sido uno de los temas clave, porque tú tienes que ser capaz de vender tu negocio a veces en 3 minutos, a veces en 7, a veces en 1, y tienes que ser súper preciso, como dices tú, en tu propuesta de valor y en lo que le estás vendiendo a ese inversionista o el que estás, ya sea inversionista o cliente que está sentado al otro lado. Entonces, pues nada más que estar súper de acuerdo con ese tema del trabajo de la expresión oral y escrita desde la precisión y desde la claridad es supremamente importante. Entonces, María, resumiendo estas 3 lecciones, hablábamos primero del tema de la empatía y cómo esa empatía es importante también a la hora de construir redes. En lo segundo, el tema de la curiosidad atado a la lectura. Y lo tercero, el trabajo de la expresión oral y escrita. ¿Algo más que aportar o algo más que adicionar, María? Yo sé, Cristi, que me dijiste que eran 3 lecciones, pero es que al final yo no sé si es una lección o simplemente es como la base sobre la que uno construye cualquier lección. Y yo creo que soy incapaz pues de no pedirte que me dejes también como compartirles lo que es una de mis grandes convicciones. Y es que al final este es un recorrido de dilemas, es un recorrido difícil, es un recorrido en el que yo diría que si no todos los días, de una manera muy frecuente, uno tiene que como pararse en el balcón y tomar un poquito de distancia porque hay que tomar posición personal. Entonces, trabajar esa firmeza de carácter es fundamental y eso no se llama nada distinto de que uno de verdad tiene que tener una posición ética frente a la vida. Y esa posición ética se construye, eso no es que uno simplemente decide que es que, no, eso se construye y se construye con esfuerzo, porque la verdad, tomar la decisión correcta no es fácil. Y yo con humildad diría que a lo largo de mi vida profesional me he equivocado y he tomado las decisiones a veces incorrectas desde la perspectiva ética, porque uno a veces privilegia el fin que no es. Entonces, yo diría que esa sería como mi invitación, a que al fin, porque cuando uno desarrolla empatía, cuando uno de verdad tiene una actitud curiosa, cuando uno logra transmitirlo con claridad, está muy bien, pero eso tiene que tener una base y es el esfuerzo de tener una posición personal con unas bases éticas muy firmes que le permitan a uno tener tranquilidad de conciencia y una cosa que también me enseñó otro de mis jefes, que uno siempre, independientemente de lo que haga, pueda seguir mirando a los ojos a cualquier persona. Yo creo que eso es fundamental y es lo que al final va a hacer que la vida laboral, la vida profesional, la vida del emprendimiento, cualquiera que sea esa vida de realización que uno escoja, lo haga sentir a uno como satisfecho, lo haga sentir a uno realizado, lo haga sentir a uno sobre todo en paz. Súper, María, no, de verdad qué conversación tan rica, qué pesar que no podamos seguir porque ya nos vuelve un video larguísimo, pero creo que son 3 lecciones más una base sobre la cual se construyen, que es supremamente valioso, pues obviamente para pues, nuestro público, para los videos que son los estudiantes, pero yo creo que no solo para ellos, yo creo que para cualquier profesional en cualquier etapa de su vida, son 3 lecciones supremamente valiosas y de una persona pues que yo personalmente admiro mucho. Entonces, María, de verdad, mil gracias por aceptar la invitación, gracias por haber compartido esas lecciones y esas anécdotas de tu vida profesional y nada, nos seguimos conversando. No sé si quieras algunas últimas palabras. No, solo darte las gracias a ti. Yo creo que nada, estos privilegios son es para uno, porque también lo obligan a uno
a hacer una reflexión personal y un balance de qué se está haciendo bien y qué no. Siempre esa es la otra cosa, siempre hay algo que uno puede hacer mejor, decir mejor, plantear mejor. Entonces, al final eso es lo bonito también de la vida. Y gracias a ti por invitarme y por confiar en mí y creer que juntas pues tenemos un mensaje para darle a estas generaciones jóvenes. Mil gracias. Listo, María, muchas gracias. Voy a dejar ya de grabar. Chao, chao. Chao.